Muy buenos días, soy la doctora Susana Cubillo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad, obviamente inflamatoria, tiene un curso crónico, una recurrencia importante, visto que evoluciona por brotes, y su etiología es desconocida. Está formada por dos entidades muy bien conocidas por ustedes, como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Y hay una tercera enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada que comparte las características de las dos anteriores. En cuanto a la colitis ulcerosa, es la inflamación del colon con extensión proximal, afecta predominantemente al recto, compromete la lámina propia en la mucosa, es continua la lesión, y en la evolución aparecen abscesos. La enfermedad de Crohn aparece, a diferencia de la anterior, en cualquier zona del tracto digestivo, preferiblemente ilion y el colon. Alterna con zonas histológicamente normales si es una afectación transmural. Y esta evoluciona a granulomas. En cuanto a la epidemiología, tiene una alta incidencia en Europa, Reino Unido y Norteamérica. Entre 2 a 14 individuos cada 100.000 habitantes al año pueden tener esta enfermedad. La incidencia con respecto a la edad es entre los 20 y 30 años y hay otro pico entre los 55 y 75 años. Hay una incidencia similar en ambos sexos y predomina la raza blanca y judíos. En cuanto a la etiopatogenia, existen factores genéticos, endógenos y exógenos que se asocian para provocar la alteración en el sistema inmune de la mucosa intestinal y en general se considera que la enfermedad inflamatoria intestinal, para redondearles bien la idea, es consecuencia de todo esto, pero también de una desregulación de la respuesta inmune a nivel intestinal de origen, como dije antes, multifactorial. Elementos genéticos, ambientales, alimentarios, modificaciones de la microbiota, el tabaco, la apendicectomía, alteraciones emocionales y el uso de medicamentos. Entre ellos, antibióticos, algunos antibióticos, los AINES y los anticonceptivos orales. Con respecto a la genética, se estima que el riesgo de presentar enfermedad inflamatoria intestinal cuando un padre ya posee una enfermedad de Crohn es de alrededor del 9.2% y del 6.2% cuando el progenitor tiene una colitis ulcerosa. Se han identificado múltiples locus de susceptibilidad mediante estudios de ligamiento o de asociación genómica. Dentro de los mecanismos genéticos alterados en la respuesta inmunitaria innata frente a la microbiota, se reconocen estas tres. En primer término, el reconocimiento de antígenos bacterianos como el gen NOD2 y CARD15, el mecanismo de la autofagia, como el gen ATG16L1 y otros, y el estrés endoplasmático. Este está regulado por genes alterados que llevan a la formación excesiva de proteínas con plegamiento erróneo y a la apoptosis celular. Otros genes afectados afectan, mejor dicho, a mecanismos de la permeabilidad intestinal, como el DGLG5, que es un gen que codifica una proteína relacionada con el mantenimiento de la integridad epitelial, relacionado con la enfermedad de Crohn. O también moléculas del HLA. Hace unos años se publicó un trabajo holandés donde se pone de manifiesto la convergencia de procesos celulares alterados, como mencionamos recién, la autofagia, el estrés del sistema retículo endotelial, en un subtipo de células intestinales especializadas en la función de la inmunidad innata, como son las células de Paneth. Los autores demuestran en ese estudio que los pacientes con enfermedad de Crohn
portadores de polimorfismo del gen relacionado con la autofagia 16-like 1 presentan mayor estrés del sistema retículo endotelial en sus células de Paneth, objetivado mediante un número de expresión, un aumento, perdón, de expresión de marcadores específicos. Y presente incluso en la fase quiescente de esta enfermedad. La colitis ulcerosa presenta, como dijimos anteriormente, afectación de la mucosa colónica. En la macroscopía se ve un aspecto granular, aparecen erosiones confluentes, estas sufren hemorragia, también ayudadas por la congestión capilar y venular. Y estos abscesos crípticos y la inflamación recurrente de esta entidad conlleva a la fibrosis y a la imagen en caño de plomo. La enfermedad de Crohn, en la macroscopía, bueno, sabemos que es una inflamación transmural y segmentaria, y en realidad la afección se encuentra entre un 30 y un 40% en el intestino delgado, el intestino delgado y el colon a la vez entre un 40 y un 50%, colon solo un 15 a 25% y el ilion terminal un 90%. Macroscópicamente se ven úlceras, lesiones serpiginosas, empedrado, también se objetivan fístulas, todo esto provoca un conglomerado de lesiones. La enfermedad de Crohn, estas lesiones en las criptas provocan abscesos, también aparecen granulomas. Esta es una patología que sabemos que como consecuencia de la fibrosis lleva a la estenosis. La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza entonces por un cuadro clínico, que ya lo vamos a ver, manifestaciones digestivas y extradigestivas, y las variaciones clínicas de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se relacionan en realidad con el grado de afectación de la pared. En cuanto a la colitis ulcerosa, el cuadro clínico está caracterizado por una diarrea disentérica, hay emisión de moco, pus y a veces sangre. Pueden estar los tres episodios, las tres características a la vez por vía rectal. Dolor abdominal de intensidad de leve a moderada, sobre todo en mi abdomen inferior. Refieren urgencia, tenesmo, rectorragia, anorexia, fiebre, y en realidad tienen un curso fulminante en un 10% de individuos. La enfermedad de Crohn tiene un curso intermitente, como hemos dicho, una diarrea no disentérica. Los pacientes presentan entre 4 y 8 deposiciones diarias. No, repito, no hay evidencia de sangre en las heces. Cuando la afectación es colónica, puede aparecer hematoquesia. El dolor abdominal es de tipo cólico, de carácter oclusivo, fosa ilíaca derecha. La diarrea y el dolor abdominal predominan en el 25% de los pacientes. Pero también tenemos pérdida de peso, fiebre, enfermedad perianal, masa abdominal palpable y, por supuesto, las fisuras, las fístulas y los abscesos. Con respecto a la enfermedad de Crohn, existen tres patrones de comportamiento: uno inflamatorio, uno fibroestenosante y un patrón fistulizante. Estas fístulas pueden ser enteroentéricas, enterovesicales, enterocutáneas, enterovaginales. En algunos pacientes de muy mala evolución y con realmente una evolución bastante nefasta, pueden aparecer más de un tipo de
patrón fistulizante. Hasta las 4 también pueden aparecer estos cuatro tipos de patrones. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, dijimos anteriormente que también puede presentar o presenta en muchos casos manifestaciones extradigestivas. En realidad, la, la artropatía periférica es una complicación bastante importante, se da entre un 5 y un 20%, es mayor en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa, presenta muchas complicaciones. También hay una extensión de afección al colon, eso induce a un incremento del riesgo de esta entidad. Con respecto a las, a esta artropatía periférica, en general aparece posterior a la aparición de los síntomas digestivos. Existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Con respecto al tipo 1, afecta 5 articulaciones de gran tamaño, el curso es agudo, autolimitado, va a la par, es decir, es sincrónico con el brote inflamatorio intestinal, y el tipo 2 afecta 5 o más articulaciones de pequeño tamaño. La sintomatología es persistente y es independiente del proceso inflamatorio intestinal. Con respecto a otras manifestaciones extradigestivas, tenemos manifestaciones dermatológicas. El pioderma gangrenoso es una de ellas. El pioderma gangrenoso es bastante agresivo. En la colitis ulcerosa aparecen este tipo de complicaciones dermatológicas, pero cuando tienen ya una edad avanzada. Hay una escasa relación con el curso de la enfermedad gastrointestinal. Suelen aparecer en áreas de lesión previa, pueden evolucionar, aparecer un dolor en la pústula, convertirse en un absceso, luego en una úlcera. El eritema nodoso, aparte del pioderma gangrenoso, es otra lesión, también dermatológica, que esta se da más en la enfermedad de Crohn, más en mujeres y jóvenes, a diferencia de la anterior, del pioderma. Y el curso es paralelo a la afección intestinal. Con respecto a otras manifestaciones, tenemos las lesiones en la mucosa oral. Aquí se presentan las lesiones, por ejemplo, como la estomatitis aftosa. En la enfermedad de Crohn tiene relación con la enfermedad gastrointestinal. También dermatitis, perdón, vegetante. Se ve más en la colitis ulcerosa y aparece una erupción pustular e hipertrofia gingival. De ahí el nombre de vegetante. Manifestaciones renales, como nefrolitiasis en un porcentaje entre 2 al 10%, y complicaciones oculares como la uveitis anterior, la episcleritis, la conjuntivitis. Alteraciones hepáticas también aparecen acompañando a la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colangitis esclerosante primaria. En la colitis ulcerosa se da entre un 2,5 y un 7% de los casos. También propende al colangiocarcinoma en el 1% de pacientes. La evolución es mayor a 10 años. Aparecen también lesiones de tipo de esteatosis y granulomas más en la enfermedad de Crohn. Aparte de la colangitis esclerosante primaria, tenemos amiloidosis, que tiene una alta mortalidad y es mucho mayor la afectación renal. Y otras menos frecuentes como el tromboembolismo, la anemia hemolítica, la pleuropericarditis, las neuropatías y el hipertiroidismo. Las complicaciones.
está el temido megacolon tóxico. Esta es una complicación grave, tiene una alta mortalidad, un 20%. En la colitis ulcerosa se da en un 2% de pacientes. Es la inflamación de la mucosa y de la submucosa con atonía de la musculatura lisa del colon, lo que hace que el colon se expanda, sea grande, se dilate. Eso, se dilate. Es causada tras una colonoscopía, muchas veces, otras veces por la ingesta posterior a ingesta de opiáceos o anticolinérgicos o episodios de hipopotasemia. Está acompañada de fiebre, de distensión y dolor abdominal. Los ruidos hidroaéreos están prácticamente disminuidos. Iba a decir prácticamente ausentes, muy disminuidos. La radiografía directa de abdomen muestra esa dilatación del colon y puede llegar a la perforación intestinal y obviamente en muchas ocasiones al óbito. Vemos aquí estas imágenes donde claramente se ve la gran distensión abdominal con en el megacolon tóxico. Es muy grave esta lesión. Otra complicación de esta entidad es el cáncer de colon. Tiene riesgo más elevado que la población general. Los factores de riesgo son, por ejemplo, la mayor extensión, la mayor duración de la enfermedad, dependerá de eso, del antecedente de familiares de primer grado o inclusive con la asociación con colangitis esclerosante primaria. Se debe hacer una detección precoz, para eso solicitar la colonoscopia con múltiples tomas de biopsia, 4 muestras cada 10 centímetros, para identificar las zonas displásicas. Iniciar a los 10 años del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y repetirlo cada 2 años. La conducta es la displasia, por ejemplo, leve, si proviene de un área sin lesión macroscópica, con control a los 6 meses, si persiste, ahí está indicada la colectomía. Y si es una displasia grave, la colectomía directamente. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en la anamnesis, el examen físico y el laboratorio. Como vemos aquí, en el laboratorio aparece una leucocitosis, trombocitosis, el metabolismo de hierro está comprometido, existe una hipoalbuminemia. La velocidad de sedimentación globular está acelerada, la la proteína C reactiva incrementada, el anticuerpo ANCA-P, que está presente en ambas enfermedades, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, es el anticuerpo antineutrófilo de patrón perinuclear. Y tenemos también otro anticuerpo, que es el ASCA, que aparece solo en pacientes con enfermedad de Crohn, y que la sigla es igual por eso, enfermedad de Crohn, que son los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, y que hay que solicitarlos. En heces tenemos calprotectina fecal, la calprotectina fecal y la lactoferrina. Estas son proteínas liberadas por los neutrófilos que migran a la pared intestinal y pueden determinarse cuantitativamente en las heces. Predicen los brotes en el curso de la enfermedad, pero su negativización se correlaciona más con la curación de la mucosa. Al diagnóstico se deben solicitar y también en los brotes de actividad. Y debe realizarse cultivos en heces para enteropatógenos habituales y especialmente el Clostridium difficile. La radiografía también se solicita, la directa de abdomen. En la colitis ulcerosa se observa la presencia de estenosis, la dilatación, pérdida de austras, las austras características dando el caño de plomo, mientras que
En la enfermedad de Crohn, el tránsito intestinal aparece con enteroclisis, y, es decir, colocando la sonda, y se ve el aspecto de empedrado, lo que se llama signo de la cuerda. Muy bien. Luego tenemos la endoscopia. La endoscopia es la técnica de mayor sensibilidad. De eso no cabe duda. Nos proporciona el diagnóstico, la evolución. Con respecto, bueno, la toma de biopsias, que es fundamental, es la técnica, como les dije, de mayor sensibilidad. La cápsula endoscopía y la enteroscopía con doble balón permiten en algunos casos valorar la mucosa del intestino delgado, y además em, con la segunda, es decir, con la enteroscopía, podemos tomar biopsias o realizar dilataciones si hay estenosis. Son útiles en casos em, de enfermedad inflamatoria intestinal no, no terminal. Em, Perdón, porque dije no terminales, no complicadas. Si está complicada, en realidad se trata de evitar. Muy bien. En la colitis ulcerosa, verán acá esa mucosa friable, eritematosa, granular. Se ha perdido totalmente el patrón vascular normal. La extensión, como dijimos al principio, es continua desde la región anorrectal. La indemnidad endoscópica de esta área pone en duda el diagnóstico. Se pueden ver lesiones polipoideas, pérdida de austras, estenosis, y sobre todo úlceras sobre una mucosa inflamada. En la endoscopía del Crohn se observan lesiones asimétricas y heterogéneas. Aparecen úlceras circundadas por mucosa de aspecto normal, de tipo aftosas, serpiginosas, de aspecto ensacabocado. El recto se encuentra indemne en el 50% de los casos, y la afección ileal es patognomónica. Enfermedad de Crohn o ileitis regional también se llama, cuando compromete específicamente al ilio. Otras técnicas diagnósticas de esta enfermedad es la gammagrafía con leucocitos marcados. En realidad se realiza el transporte de yodo a través de los leucocitos hasta el foco inflamatorio, lo que permite localizar la extensión de la enfermedad, determinar la respuesta del tratamiento y también valorar las complicaciones, pero puede dar falsos positivos y negativos. La ecografía en realidad valora la afectación ileal y la del colon, sobre todo por el grosor de la pared, la estratificación, la rigidez, la pérdida de austras. Y también son útiles, obviamente, la tomografía axial computadorizada y la resonancia magnética nuclear. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta entidad? Son varios. Las colitis infecciosas, la colitis infecciosa, entre ellas las causadas por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, la tuberculosis intestinal, la apendicitis aguda, la mebiasis, actinomicosis, colitis por citomegalovirus, colitis actínica, colitis isquémica, colitis colágena, la colitis linfocítica y la vasculitis, entre ellas el BSED y la poliangeitis granulomatosa. No se llama más Wegener. Muy bien. Y ahora hemos llegado al tratamiento. Si bien hay mucha similitud entre el tratamiento de una enfermedad y la otra, es decir, entre la colitis y la colitis ulcerosa y el Crohn, es preferible verlas por separado.
En la colitis ulcerosa se comienza con corticoides vía oral, 0,5 miligramos kilo día. También se pueden hacer supositorios, obviamente vía rectal, con corticoides o con 5-ASA. Eso se hace cada 12 horas. En realidad, esta droga, tan conocida, tan utilizada, la mesalazina, em, es muy efectiva, muy efectiva. En realidad pueden ocurrir dos cosas: o remite o no remite. Si existe la remisión, se disminuyen los corticoides hasta irlos retirando de a poco y se deja para el mantenimiento el 5-ASA, 1 gramo cada 8 horas. Es decir, que esta droga es muy efectiva para lograr la remisión y mantenerla. Si no ha existido remisión, a esto es después entre los 7 a 10 días, el paciente, luego del ingreso hospitalario, de la dieta absoluta que se debe hacer, una nutrición parenteral o enteral, se realizan radiografías cada 48 horas, se le administra el corticoide 1 miligramo kilo día, y también supositorios. Puede existir la remisión, ahí sustituir el corticoide endovenoso por vía oral. Claro, no les mencioné que el corticoide 1 miligramo kilo día era endovenoso. Sustituir el corticoide endovenoso por vía oral y disminuir la dosis, hasta poder eliminarlo. Y el mantenimiento con la 5-ASA a 1 gramo cada 8. Si no existe remisión en estos 7 días, se considera córtico resistente. Y eso ocurre cuando el brote es grave. Entonces, tenemos aquí, perdón que yo me salté una diapo, creo que me la he salteado. Sí. Si empalmamos con la diapo anterior, vemos que luego del ingreso hospitalario, la dieta absoluta, la nutrición parenteral o enteral, los corticoides endovenosos, si recibía más de 0,75 miligramos kilo día de corticoide, ya es necesario comenzar a dar ciclosporina endovenosa. Los supositorios por vía rectal, se hace la radiografía de abdomen cada 48 horas y puede haber remisión, pasar a corticoide vía oral y luego ir disminuyendo la dosis y mantener con 5-ASA 1 gramo cada 8 horas. Si no hay remisión, luego de los 7 días, hablamos de esa corticoresistencia y allí debemos utilizar la ciclosporina 4 miligramos kilo día en 2 dosis diluidas. Esas dosis diluidas son en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% en agua, a pasar en 4 horas. También pueden administrarse anticuerpos monoclonales como el infliximab, el adalimumab, el vedolizumab y el golimumab. El golimumab no estaba en el mercado nuestro, pero creo que ha ingresado últimamente. Aquí la respuesta puede ser, bueno, la evolución, perdón, que haya respuesta o que no haya respuesta. Si hay respuesta, la ciclosporina se pasa vía oral, 5 miligramos kilo día en 2 dosis, por el término de 3 meses, se disminuyen los corticoides. La azatioprina puede darse también 2 miligramos kilo día vía oral y se utiliza trimetroprima sulfametoxazol como profiláctico. Es importante que si no hay respuesta, bueno, sabemos que este paciente debe ir a cirugía. Retomando al principio de la diapo,
Cuando el corticoide estaba utilizado en dosis de 1 miligramo kilo día, em, y los pacientes, si recibían mayor de 0,75 miligramos kilo día, poder asociar la ciclosporina endovenosa. Eso es, algunos lo practican, otros esperan realmente pasar a la corticoresistencia para recién indicarlos. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Crohn, si tenemos un brote moderado, leve a moderado, perdón, inicialmente hacemos 5-ASA, 1 gramo cada 8 vía oral, la budesonida 9 miligramos kilo día o prednisona 40 miligramos día si no existe afectación, perdón, si existe afectación ileocecal. Esto, la prednisona vía oral. Si existe remisión, continuamos con la 5-ASA, 1 gramo, ya lo podemos bajar cada 12 vía oral. Y si no hay remisión en 2 semanas, administrar prednisona 0,25 a 0,5 miligramos kilo día. Si hay remisión, mantener con 5-ASA, 1 gramo cada 12 horas vía oral, e ir disminuyendo la dosis de corticoides. Si no existe remisión, bueno, ahí estamos frente a un brote grave. Si hay afectación proximal gastroduodenal, debemos agregar omeprazol de 20 a 40 miligramos cada 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos si el brote es grave? Bueno, el ingreso hospitalario, la dieta absoluta, la nutrición parenteral o enteral, el corticoide 1 miligramo kilo día, los supositorios de corticoide cada 12 horas vía rectal. ¿Existe remisión? Bueno, sustituimos los corticoides que estaban endovenosos por vía oral y los vamos disminuyendo. Y mantenemos con azatioprina entre 2,5 miligramos kilo día, vía oral. Si no ha existido remisión entre 7 a 10 días, otra vez corticoresistencia. Agregamos ciclosporina 4 miligramos día, kilo día endovenoso. Esto dividido en 2 dosis, en 250 centímetros de dextrosa al 5% en agua, a pasar en 4 horas. Si responde, hacemos ciclosporina 5 miligramos kilo día en 2 dosis por 3 semanas. Disminuimos los corticoides y pasamos a la azatioprina entre 2,5 miligramos kilo día. Si luego de agregar la ciclosporina y demás en la corticoresistencia no hay respuesta, podemos utilizar metrotexato o directamente volcarnos a el infliximab, el adalimumab, el vedolizumab y el golimumab. Si no existe respuesta, cirugía. El tratamiento de la corticoresistencia, el tratamiento. La corticoresistencia no es de lo más frecuente, pero cuando existe se torna en un problema muy importante. Y lo definimos como la presencia de la actividad inflamatoria que no responde al corticoide. Es así de sencillo. En la colitis ulcerosa con un brote grave, la ciclosporina endovenosa induce la remisión en el 82% de los casos. La respuesta se produce en 7 a 10 días y posteriormente se mantiene con azatioprina. Es decir que tenemos opción. Y en la enfermedad de Crohn, en un brote grave, la ciclosporina endovenosa induce remisión en un 75%, también un porcentaje elevado, y posteriormente continuamos con azatioprina. Existen otras opciones terapéuticas, como el metrotexato, en la enfermedad de Crohn con corticorefractaria o resistente, sin adecuada respuesta, lo podemos utilizar. Visto que no ha habido respuesta adecuada
a otros fármacos inmunosupresores. La dosis del metrotexato, 25 miligramos día, hasta la remisión. Esta dosis obviamente es endovenosa, ¿no? Luego 15 miligramos semanales, acá podemos pasarlo a vía oral, siempre asociarlo al ácido fólico. Los efectos secundarios ya los conocemos, los más frecuentes es la elevación de las enzimas hepáticas, GOT y la GPT. Son efectos secundarios gastrointestinales, hepatotóxicos, como mencioné recién, mielosupresión, neumonitis intersticial. También tienen un importante efecto teratogénico, nefrotóxico, pueden provocar cefalea, mareo, visión borrosa. El micofenolato. Cuando no hay tolerancia o no ha respondido a la azatioprina, al metrotexato o a la 6-mercaptopurina, y si existe corticoresistencia, corticodependencia, acá podemos utilizar el micofenolato. Sabemos que el paciente no debe estar con ninguna infección. La dosis es de 15 miligramos kilo día y dentro de los efectos secundarios puede presentar diarrea, náuseas, leucopenia, infecciones y es un potente teratogénico, muy teratogénico. Bien, luego tenemos otras opciones terapéuticas como es el anti-TNF, el Infliximab, factor de necrosis tumoral, antifactor de necrosis tumoral. Es un inmunosupresor formado por anticuerpos anti-TNF, es una citoquina proinflamatoria aumentada en pacientes con enfermedad de Crohn. Se utiliza en enfermedad de Crohn refractario, fistulizante. Una única infusión produce la remisión en el 31% y la dosis de 5 miligramos kilo en infusión endovenosa cada 8 semanas, cada 2 meses. Se puede añadir metrotexato, semercaptopurina o azatioprina. Dentro de los efectos secundarios, sabemos que aumenta el riesgo de infecciones, puede aparecer cefalea, fiebre, pseudolupus, linfoma e insuficiencia cardíaca. Antes de iniciar el tratamiento, siempre descartar tuberculosis latente, entre otras. Y también tenemos como drogas que se utilizan, ya mencionadas, el adalimumab, la vedolizumab y el golimumab. Aquí, para terminar, les hago este cuadro comparativo que a mí me pareció muy práctico. Lo encontré y me pareció muy práctico, por eso lo subí. Aquí tenemos la localización, la extensión, la profundidad, qué es lo que hace el tabaquismo, qué factor, la apendicectomía influye o no influye, cómo es el dolor abdominal, la diarrea, las heces sanguinolentas, los abscesos, fístulas, fisuras, si se palpa masa abdominal o no, la colangitis esclerosante, si es frecuente o no, el megacolon tóxico, cómo se comporta la velocidad de sedimentación globular, si está presente el anticuerpo, el ANCA-P o el ASCA. Léanlo luego detenidamente y aquí van a encontrar un lindo resumen así como para un vistazo. Por último, la sospecha oportuna, como el diagnóstico precoz y su tratamiento adecuado, son de fundamental importancia en la evolución de la enfermedad. Esto ténganlo siempre presente, no cualquier diarrea es una diarrea cualquiera, valga la redundancia. Para hacer diagnósticos hay que conocer las enfermedades y para conocer las enfermedades hay que estudiar mucho. Muchas gracias.